Me encanta, sí, son mi comida favorita. Después un rato, sí estamos más abiertos y hablamos más. Sí somos amables y todo, pero no con todo el mundo, ¿eh? ¿Qué es tu comida favorita acá? Parece un poquito a birria, pero es de Yucatán y empieza con cochina. ¿Cochina? Ah, cochinita pibil. ¡Cochinita! Sí, Ah, eso. cochinita Ay, pibil. sí, es mi nuevo favorito. Ah, sí, me encanta. También birria. Ya, A mí me encanta. Es como muy. Ah, sí, no. Sí, son mi comida favorita. ya. Y la tinga, me gusta la tinga. No sé, tengo la idea que los mexicanos, por ellos es X, pero me encanta el tinga, así con tostadas. Sí, ya tengo hambre. Sí. Oye, cuéntame una cosa que la mayoría de los mexicanos no sabe de Holanda. O tal vez una percepción falsa que tienen. Mm, creo que porque Holanda tiene pues yo escucho que la gente piensa que los holandeses sí son muy serios o son muy secos. Son más divertidos que los alemanes, eso sí. Pues sí, En los sí, eso mundiales sí. se ve, los holandeses siempre hacen como, Y los haz una alemanes. buena fiesta, ándale. Sí. Entonces, no, creo que sí, pues esto no está la verdad. Creo que eh, sí somos amables y todo, pero no con todo el mundo, ¿eh? Aquí en México es como cuando estás entrando en un restaurante, es como, ah, aprovecho, 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 y estás hablando con la gente que trabajan, todo así. Y Holanda somos más con nuestro grupo, que normalmente son amigos, un poquito de familia, pero más amigos. Y con ellos sí hablamos mucho y a nosotros sí nos gusta mucho la fiesta, salir, viajamos en todos lados. Entonces, no tengo la idea que somos muy seria o serio o seco. Pero tienes que conocernos un poquito más. Eh, después un rato, sí estamos más abiertos y hablamos más, pero cuando no te conocimos o algo así, sí estamos más con distancia, pues. Y dicen, por ejemplo, con los migrantes, que sí es más o menos feos, los holandeses dicen, pues ya tengo mis amigos, entonces ya estoy bien. Ya. Ok, bye. ¿Para qué socializar? Sí. ¿Para qué Pues da tener mucho más amigos? trabajo, sí, Sí. mucha energía, sí. Entonces sí, más o menos. Entonces a veces sí puedo imaginar por extranjeros si parecemos así, pero cuando sí nos conocimos somos diferentes. Ya. Sí, Cuando, por ejemplo, antes me comentaste que con tu novio hicieron un viaje a Europa. sí, ¿Cómo vio tu tres novia, veces. con tu novio, cómo lo vio tu país? Pues un gran choque cultural, ¿verdad? Ah, fuimos dos veces, de hecho, en verano y una vez en invierno, Ah, claro, que es un mundo sí, súper diferente, ¿no? diferente, sí. Sí, es muy diferente. Sí. Y eso sí me gusta, más o menos a Europa. Pues aquí en México, en la ciudad, el estado sí, no hay muchas estaciones, Ujú. pero sí en Holanda sí el invierno y el verano son mundos completamente diferentes. No Mm. reconoces el país. Y en verano es muy bonito que todo el mundo quiere salir, quiere estar afuera, en los parques, en un barco, en Ámsterdam, no sé, o has visto Ámsterdam en verano, pero hay muchísimos lanchas, barcos, todo el mundo tiene su barco Ujú. y las lagunas, todo el mundo quiere salir. Y a él le gusta mucho eso. Pues la gente que están directos, sí, eso es un choque cultural para él. Y a veces también que, como dije, ¿no? Es que sí es mi novio, pero la gente no lo conocen. Y a veces es como también todavía están un poquito con distancia, ¿no? Para él sí es diferente y que cuando comparas con sus amigos y su familia conmigo, Sí, sí es un poquito ya. mejor, ¿no?
Sí, menos. como siento como a veces como que y creo que sobre los alemanes muchos van a decir cosas parecidas, ¿no? Y muchas Sí, veces nos dicen, no, es que los alemanes sí son mamones. Y es que no, yo les luego le defiendo, ¿no? Y es que no sean mamones, es que es no, completamente, necesitas descongelarlos primero y ya, ajá, ahí ya luego vas a ver que sí son buena onda, pero como no, eso amo de México, ¿no? Como que llegas a una sí. familia, una reunión familiar y el primo te dice, "Ah, no manches, es que, ¿sabes? O sea, ya te empieza a Sí, hablar y el tío y la tía. sí, con gente que no conoces, ¿no? O Sí, la familia de amigos de mi novio, o amigos de mi, mi novio de sí, sus amigos. sí, Sí, y todo el mundo es como, y tiene mucho interés en tu vida, y pues especialmente como extranjera, pero creo que también con mexicanos. Como, ay, ¿de dónde eres? ¿Qué piensas de México? ¿Qué son tus culturales? Y todo el mundo está preguntando eso. Y sí, es muy bonito. Y en Holanda también estamos acostumbrados, ¿no? De extranjeros, entonces ya no es especial. sí. Entonces, tal vez eso también, no sé qué es, pero ya. Entonces sí está, pero pues sí, en verano sí ya estamos afuera, ¿no? Estamos Igual como en felices, Alemania, cambia sí, mucho. sí, sí, y la vida está, y los días son muy largos, Ah, sí. sí, sí, me encanta. Y a mi novio también, a él le gusta mucho Holanda, y fuimos a Alemania, Bélgica, Francia, y a él le encanta. Es que esa esquina está muy padre, de entre Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Alemania, hay muchos rincones, hay muy poco Sí. espacio. Antes me comentaste que visitaron una ciudad y yo de todos los mexicanos que van a Europa, yo sé que la mayoría quiere ir a esa ciudad Brujas. Brujas, Una sí, súper tienes que chiquitita, pero ir. es hermosa. Chiquita, Sí. sí, sí, puedes caminar en una hora casi. No sé en verano, pero nosotros fuimos en diciembre, ¿no? Ujú. Fue hermosa, Mm. sí, me encantó, fue como con muchas luces y se venden, pues entonces sí, también en diciembre especialmente sí, Europa también está bonito, Ujú. aunque hace frío, pero y los luces, los mercados de Ajá, navideños, sí. sí, y el Glühwein, Glühwein. el vino caliente. Ustedes también tienen su propio Glühwein, ¿no? En Holanda. Creo que Sí. sí, 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 claro, porque también tenemos este mercado, sí, sí, eso sí es bonito. Vinito caliente con especies. Y si quieres, con piquete. Y sí, y también en invierno, si quieres tomarlo, ¿no? Porque hace mucho frío Sí. y a veces es muy caliente. Ah, sí, sí, me encantó. Pero aguas, pega bastante duro Sí, sí. el Glühwein. Y bueno, yo me acuerdo, ahora que también hablamos un poco, porque antes en el en vivo tú dijiste que como patinar sobre hielo es súper típico de tu ciudad, pero ya Sí, cada vez es menos. Yo me acuerdo, cuando era un morro, había un profe que nos metía un pánico de que era el calentamiento global, ¿no? Y como los Países Bajos, realmente ujú. mucha parte de los Países Bajos están debajo de la superficie del mar, Que es es interesante, ¿no? decir, menos, no sé, 10 metros, algo A así, por eso los veces. diques, los holandeses son muy chingones para construir diques, y nuestro profe decía, no, es que en 30 años ya vamos a tener la costa acá, Holanda ya ni va a existir. O sea, como que Pues tiene razón, ¿no? sí se está, o sea, el mar se está tragando a Holanda. Pues es que sí tenemos mucha infraestructura y tecnología. Es nuestro talento, ¿no? Para pelear con el mar. Hasta el momento que es muy interesante que hay un estado, pues provincia se llama, que es totalmente nuevo. No sé, o conoces, pero sí fue mar y ahorita sí está un provincia. Copiaron los México, o sea, aquí en la Ciudad de México, Ah, pues dijeron, hay un el lago, mismo, vamos a sí. secar el lago. Bueno, Sí, eso fueron los españoles en sí, pero. los españoles, Ajá. sí. No, entonces, pero sí, el país es bajo. Sí, o sea, sí está debajo Sí, una vez mi padre me dijo, sí, tienes que, mejor vas a encontrar otra parte de Holanda, porque nosotros, mi familia, es cerca del mar.
o pues sí es un mar. Entonces me dijo un día, sí, por el futuro, mejor vas un poquito más adentro del país, ¿no? Porque nunca sabes. Creo que sí necesitamos tormenta, tormenta, y que fue más fuerte que los que expectamos. Y ya, Mm. Amsterdam no existe. Ay, no, qué triste sería. Sí, pero no tengo mucho miedo, pero creo que sí, Qué bien es que real. Holanda todavía existe. Porque mi profe decía que en 30 años y ya, Entonces, bueno, hace 30 años, sí, entonces. hace 30 años. Sí, pero todos los años sí, los diques son más altos, ¿no? Sí. Sí tenemos mucha tecnología y todo, em, pero sí peleamos siempre con el mar, contra el mar. Es que ahí está el Mar del Norte. Sí, pues Y vamos a ver, pero pues ahorita sí estamos bien, pero no sé. ¿cuándo fuiste la última vez a Holanda? De hecho, hace un mes. Ah, ok. Pero esto fue triste, de hecho, porque mi abuelo murió. Entonces yo fui para ir ¿Entierro? no, para ¿cómo se llama? Este funeral. Ajá. Fui por el funeral, 10 días solo, entonces corto. Pero antes, sí, en diciembre y enero estaba. Eh, 7 semanas en total. Órale. 3 semanas con mi novio y 4 semanas solo, Y sola. Matilde, muchas gracias Lindo. hoy por caerle y contar un poco de tu historia. ¿Cómo te pueden encontrar en redes sociales? En redes sociales soy holandesa.en.mexico. Ok. Je- Sí, holandesa de México, con puntos. Perfecto. Abajo en la descripción van a encontrar todas las redes sociales de Matilda para que la vayan siguiendo. Eso es Choque Cultural, el podcast que rompe burbujas y une culturas. Nosotros nos vemos muy pronto. Chau, tschüss, agur. Bye, bye. Doei.